Dicen que tus últimos momentos traen claridad, como un relámpago que revela todo lo que siempre tuviste miedo de ver. Solía pensar que eso significaba que me aferraría más a mis creencias de toda la vida, que sentiría consuelo en mi fe hasta mi último aliento. Pero lo que realmente sucedió fue exactamente lo contrario. Mi nombre es Youssef Khan y tengo 62 años. Alguna vez fui un imam respetado, seguro de cada verso que recitaba, cada sermón que predicaba. Sin embargo, un momento angustiante cambió todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la fe y, más sorprendentemente, sobre Jesús. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Bagdad, Irak. Mi familia trazaba su linaje a varias generaciones de imanes devotos. Para cuando tenía 11 años, la gente ya comentaba sobre mi capacidad para memorizar y recitar el Corán con una pasión que superaba mi edad. Mi abuelo, quien guió mis primeros pasos en la fe, siempre decía: «Youssef, tu corazón está atraído por las palabras de Alá. Algún día serás líder». Muchos años después, cuando asumí el rol de imam en mi mezquita local, sentí que estaba cumpliendo esa profecía. Llamados a la oración, reuniones comunitarias y fervientes discusiones sobre las enseñanzas islámicas llenaban mis días. A decir verdad, nunca pensé que dejaría Irak. Pero la vida tiene una forma de llevarnos a donde menos esperamos. La agitación política obligó a mi esposa Fátima y a mí a tomar una decisión que nadie en nuestra familia jamás imaginó. Empacamos lo que cabía en 2 maletas y huimos a Estados Unidos. No fue una transición fácil. Recuerdo bajar del avión con el zumbido del inglés girando a mi alrededor. Todo se sentía tan extraño: la gente, los olores, los edificios altos, incluso el color del cielo parecía diferente. Una pequeña comunidad musulmana local nos dio la bienvenida. Me convertí en su imam en una mezquita modesta que ocupaba un antiguo local comercial. El cartel afuera estaba descolorido, pero el espacio interior vibraba con vida y fe. Cada viernes, las filas se llenaban de personas que habían viajado desde todo Medio Oriente, el sur de Asia y África, buscando el mismo consuelo que nosotros. Su confianza en mí era abrumadora. Daba sermones, asesoraba a parejas, guiaba a adolescentes en crisis de identidad y organizaba eventos comunitarios. Creía con todo mi corazón que Alá me había puesto allí para compartir su mensaje. Avancemos hasta que cumplí 62 años. Para entonces, la vida se había asentado en un ritmo predecible. Mis hijos, 2 varones y una niña, comenzaban a formar sus propias familias. Me consideraba bendecido más allá de toda medida. Pero un diagnóstico repentino destrozó mi ilusión de seguridad. Cáncer de páncreas en etapa 4. Las palabras del médico se desdibujaban en mi mente. Haremos lo que podamos, señor Khan, pero el pronóstico no es bueno. La quimioterapia era la opción principal, pero las probabilidades de que prolongara mi vida eran escasas. Amigos, familiares y la congregación se volcaron en mi apoyo. Me recordaban que somos puestos a prueba por la adversidad, tal como el profeta Ibrahim fue probado con el mandato de sacrificar a su hijo. Esta prueba, me decía a mí mismo, era mi prueba de fe. Enfrenté la quimioterapia con un compromiso inquebrantable con mis oraciones. Incluso mientras los químicos recorrían mis venas y drenaban mi fuerza, susurraba versos del Corán. Ya Alá, si este es mi momento, permíteme encontrarte en paz. Oraba noche tras noche. Curiosamente, incluso con un diagnóstico tan grave, tenía una confianza serena de que mi fe me sostendría. Pero a veces, la vida te da respuestas que jamás esperas. Una noche, después de una sesión especialmente brutal de quimioterapia, sentí una opresión dolorosa en el pecho. Al principio lo ignoré, pensando que eran efectos secundarios, pero empeoró con cada minuto, como un enorme peso presionando sobre mi caja torácica. Mi visión se nubló y los sonidos a mi alrededor se amortiguaron.
Apenas recuerdo la carrera frenética al hospital. Lo siguiente que supe fue que me estaba viendo a mí mismo desde arriba. Sí, desde arriba, como si hubiera flotado fuera de mi cuerpo. Doctores, enfermeras y máquinas con pitidos rodeaban mi cuerpo. Los vi corriendo, los escuché gritar mi nombre y sentí una calma sobrenatural envolviéndome. ¿Es esto la muerte?, me pregunté. ¿No debería mi conciencia haberse detenido? Entonces noté una luz formándose en el borde de mi visión, cálida y atractiva, como una invitación suave. No cegaba. Más bien, se sentía viva con una energía tranquila. A medida que me acercaba, escuché ecos de mi vida, los rezos de mi madre, las oraciones vespertinas de mi padre, versos del Corán que había recitado miles de veces. La luz me envolvió, y por un momento fugaz, pensé, esto debe ser el paraíso. La alegría que sentí en ese instante desafiaba toda descripción. Alivio, paz y gratitud giraban dentro de mí. Alabado sea Alá, susurré, pero tan rápido como esa serenidad me abrazó, fue arrancada. El hermoso entorno comenzó a deteriorarse ante mis ojos. Las hojas verdes se marchitaron en cenizas negras, las frutas se pudrieron y cayeron al suelo desprendiendo un hedor repugnante. La oscuridad tragó la luz, y en el vacío negro, gritos y lamentos atormentados resonaban. De ese caos, una voz desgarradora me partió el alma. Mi madre, suplicando misericordia. Sentí que el corazón se me rompía. No podía verla, pero su agonía era inconfundible. Intenté moverme para ayudarla, pero estaba paralizado, ingrávido, atrapado en una oscuridad sin fin. El miedo floreció en terror. De repente, una voz imponente tronó a través del vacío. Yusef, ahora todo será revelado. A lo lejos se alzaba un trono majestuoso. Una figura estaba sentada sobre él, y mientras me acercaba, mis rodillas cedieron. El profeta Mahoma. Lo reconocí al instante, pero estaba encadenado, la tristeza marcada en su rostro. El impacto fue indescriptible. ¿Por qué el profeta estaría encadenado?, pensaba. Mi mente luchaba por encontrar respuestas. Esto debe ser una ilusión grotesca. Los ojos del profeta se encontraron con los míos, y lágrimas caían por sus mejillas. Se sentía como si todo el universo llorara. Intenté hablar, defenderme diciendo que era un imán devoto, pero una voz profunda emergió, retumbando en la oscuridad como un trueno. Ha llegado el momento de que conozcas la verdad, Yusef. Un libro gigantesco cayó desde la oscuridad, estrellándose sobre lo que parecía un suelo de sombras giratorias. Sacudió el aire a mi alrededor. Conocía ese libro, el Corán. Sus páginas se volteaban como si una mano invisible las guiara. Esa misma voz resonó de nuevo, cada palabra como un terremoto en mi mente. ¿Quién es Alá, Yusef? ¿Alguna vez te has hecho verdaderamente esta pregunta? Mi pensamiento inmediato fue: ¿cómo me atrevo a cuestionar quién es Alá? Él es el Creador, el más misericordioso. Pero la voz insistió: ¿cómo sabes que Él es el Creador? ¿Alguna vez has examinado realmente los orígenes de tu fe? Antes de que pudiera protestar, imágenes saltaron de las páginas del Corán, formando escenas vivientes en la oscuridad. La primera fue la Kaaba, rodeada de ídolos. Podía ver a personas inclinándose ante figuras talladas en madera y piedra. La voz anunció: esta es la Kaaba antes del Islam. ¿Dónde estaba Alá entre estos dioses? Sentí una desconcertante incredulidad. Siempre hemos llamado a esa era la era de la ignorancia, pensé. Pero estas imágenes eran reales. Mi cabeza giraba. La escena cambió, mostrando una civilización antigua adorando a un ídolo enorme con un nombre que se asemejaba a Baal. Junto a él, en una escritura que se parecía inquietantemente al árabe antiguo, había otro nombre: El.
La voz susurró. BL. Alá. ¿Has considerado la conexión? Mi corazón latía con fuerza. ¿Estaba todo lo que creía basado en un malentendido de tradiciones más antiguas? ¿He sido engañado? Me atraganté. Mi voz temblaba. En un instante fui sacado de ese reino. Desperté en el hospital jadeando por aire, empapado en sudor. Enfermeras y doctores me rodeaban. El alivio era evidente en sus rostros. Uno de ellos dijo: «Ha vuelto, señor Khan». Pero yo no sentía ningún alivio. Mi mente corría con los ecos de aquella voz. Mi corazón físico latía de nuevo, pero mi núcleo espiritual estaba en agitación. En los días siguientes, no podía escapar de las preguntas que me perseguían. Cada momento de soledad se convertía en una repetición de aquellas visiones. El paraíso en descomposición, el grito de mi madre, el profeta encadenado y la voz implacable exigiéndome que reconsiderara la naturaleza de Alá. Sabía que no podía simplemente volver a mi antigua vida y fingir que nada había sucedido. Pero ¿cómo podría compartir esto con mi esposa? Fátima había sido mi roca inquebrantable. Juntos habíamos navegado la guerra, el desplazamiento y la agitación cultural. Si le decía que todo sobre lo que habíamos construido nuestra vida ahora estaba en duda, ¿me apoyaría o pensaría que había perdido la razón? Las semanas se convirtieron en meses. Mi congregación notó que me estaba alejando. Dejé de dar sermones, alegando problemas de salud. La gente asumió que era el tratamiento del cáncer lo que me debilitaba, y yo los dejé creer eso. Mientras tanto, pasaba incontables horas en mi estudio. Mis textos árabes, antes tan familiares, ahora me parecían extraños, como si llevaran significados ocultos que nunca había notado. Me aventuré a leer materiales sobre tradiciones preislámicas, el desarrollo de las creencias monoteístas en Oriente Medio y críticas históricas sobre los orígenes del Corán. Se sentía como asomarse a un acantilado peligroso, impresionante y aterrador al mismo tiempo. Recordaba cómo solía descartar esas discusiones como susurros de Shaitán, pero ahora me encontraba devorando toda información que podía encontrar, buscando respuestas. Fátima me observaba en silencio. Me traía té y se quedaba en el umbral de la puerta, sus ojos llenos de preocupación. A veces, tarde en la noche, la sorprendía secándose lágrimas. Habíamos enfrentado todos los desafíos juntos. ¿Por qué ahora la estaba dejando fuera? Pero estaba paralizado por el miedo de que si expresaba mis dudas, traicionaría no solo a mi comunidad, sino a la herencia de mi familia. Una fuente inesperada de consuelo vino de la doctora Thompson, mi oncóloga. Ella no era musulmana, era cristiana, hasta donde podía decir, pero tenía una forma amable de hablar que me recordaba a los mejores maestros que había conocido. Había visto a tantos pacientes confrontar la mortalidad, y en esa vulnerabilidad reconoció algo en mí. Una tarde, después de revisar mis últimos resultados, dijo con voz suave: «Youssef, puedo ver que estás luchando contra algo más que el cáncer. Si alguna vez necesitas un oído, estoy aquí». Dudé, pero con el tiempo nuestra relación de médico y paciente se convirtió en una amistad respetuosa. Me contó sobre su propia crianza en un hogar cristiano estricto y cómo luchaba con las aparentes contradicciones entre la fe y la ciencia. Admitió que nunca abandonó completamente su fe. Encontró una manera de integrar el cuestionamiento con la creencia. Dios nos dio mentes para indagar, no solo para obedecer, dijo. Y algo en esa frase me resultó extrañamente reconfortante. Por la misma época, un joven residente musulmán me reconoció de la mezquita. Me encontró sentado solo en la capilla del hospital. Me sentí avergonzado, pero en lugar de juzgarme, compartió sus propias luchas intentando reconciliar la ciencia médica con ciertas interpretaciones tradicionales de la doctrina islámica. «Quiero ser un buen musulmán y un buen doctor»,
dijo, pero no siempre sé cómo. No me ofreció ninguna gran revelación espiritual, pero su honestidad fue como un salvavidas. Por primera vez en semanas, me sentí menos aislado. Una noche, de regreso en casa, caminaba por el jardín. Las estrellas sobre mí brillaban intensamente. Mi padre solía decir que el cielo nocturno era un testimonio de la grandeza de Alá. Pero ahora, bajo esas mismas estrellas, me encontré susurrando: Dios, si verdaderamente estás ahí, muéstrame la verdad, aunque no sea lo que espero. Contuve la respiración al decir esas palabras. Sentí que, por primera vez en mi vida, permitía que la duda genuina se encontrara con la esperanza genuina. Un par de días después, un capellán llamado Padre John pasó por mi habitación del hospital. Nunca lo había visto antes, y supuse que era otro miembro del personal que venía a revisar a los pacientes. Llevaba un collar blanco sencillo y una pequeña Biblia. Con tono amable dijo: «Escuché que tuvo una experiencia cercana a la muerte. ¿Estaría dispuesto a hablar de ello?». Normalmente habría declinado, pero la desesperación superó mis reservas. Le conté todo. El momento fuera del cuerpo, el profeta encadenado, la voz que sacudió mi alma. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas mientras hablaba, sintiendo tanto vergüenza como alivio. El padre John escuchó sin una pizca de juicio. Su expresión era una mezcla compasiva de tristeza y comprensión. Cuando terminé, preguntó suavemente: «¿Vio a Jesús?». La pregunta me sorprendió. En mi visión, no lo había hecho. Sacudí la cabeza. Entonces el padre John abrió su Biblia. Leyó Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Había escuchado ese versículo citado en innumerables debates, pero nunca me había parecido personalmente relevante. Esta vez, sin embargo, las palabras resonaron como un trueno distante en mi corazón. Desde ese día, luché con una nueva pregunta. ¿Podría Jesús ser la verdadera clave de lo que experimenté? Cada día, regresaba a los recuerdos de aquella luz brillante, el paraíso en descomposición, la voz cuestionando los fundamentos de mi fe. Y siempre volvía a las palabras de Jesús: «Nadie viene al Padre sino por mí». Comencé a leer fragmentos de la Biblia, en secreto, por supuesto. Nadie en mi comunidad podía saberlo. Pero cuanto más leía, más encontraba enseñanza sobre amor, perdón y una conexión personal con Dios que se sentían diferentes a todo lo que había encontrado antes en el Corán. Allí se refería a Jesús como un profeta, pero en estos textos bíblicos, Él era mucho más: Salvador, Redentor, la encarnación viviente de la gracia divina. Mientras tanto, la tensión con mi congregación crecía. Algunos miembros sospechaban que estaba perdiendo la fe. Recibí llamadas preocupadas, incluso visitas a mi casa, instándome a concentrarme en la oración y recordar mis deberes como imán. Un anciano al que respetaba profundamente me dijo: «Sheikh Youssef, la comunidad lo necesita ahora más que nunca. No deje que su enfermedad lo desvíe». Por dentro me sentía desgarrado. Ya no podía darles la certeza que deseaban, porque yo mismo no la tenía. Cada intento de volver a dirigir las oraciones estaba ensombrecido por el recuerdo de mi experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo podía pararme frente a ellos y predicar algo en lo que ya no estaba seguro de creer? Mi conflicto interno llegó a un punto crítico una mañana, cuando estaba leyendo la Biblia en la capilla del hospital. Me encontré con la historia del hijo pródigo, cómo lo desperdició todo, solo para regresar a casa y encontrar amor incondicional esperándolo. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que yo era ese pródigo, vagando lejos de lo que podría ser verdad. Las lágrimas llenaron mis ojos y recé como nunca antes. Jesús,
Si eres real, por favor, muéstramelo. Una calidez me envolvió, similar a la luz de mi experiencia cercana a la muerte, pero más tranquila y esperanzadora. No fue una visión dramática, no hubo ángeles cantando ni una voz tronando desde el cielo, solo una sensación abrumadora de que era profundamente conocido y amado, a pesar de mis dudas, a pesar de la confusión. Encontré al padre John más tarde ese día y le dije, «Creo en Jesús, pero tengo miedo». Él sonrió suavemente. «La fe a menudo implica valentía, Yusef», dijo. Hablamos durante horas sobre el significado del bautismo, morir a una vida antigua y resucitar a una nueva, así como Jesús murió y resucitó. Me atormentaba pensar cómo reaccionarían mi familia y mi comunidad, pero el impulso en mi corazón era demasiado fuerte para ignorarlo. Una semana después, en una pequeña sala lateral de la iglesia del padre John, fui bautizado. El simple acto de agua fluyendo sobre mi cabeza se sintió como una liberación de las ataduras del miedo y la duda. No puedo describirlo mejor que decir que experimenté una sensación de paz y pertenencia que nunca antes había conocido.